Y es que los próximos días 24 y 25 de marzo se va a celebrar un simposio internacional que va a reunir a expertos internacionales en la materia. Para hablar de esta cita y de lo que se va a hablar allí, de lo que se va a tratar allí, nos acompaña en nuestro plató Samuel Martín Barbero. Samuel, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a Intereconomía Business. Un placer. Samuel es decano de la Escuela de Comunicación de la IE Universidad. Este simposio se organiza en Segovia. ¿Ya lo tienen todo preparado? Casi todo. Es un debate, unos grandes debates, grandes reflexiones, puertas abiertas para tanto académicos como profesionales, ¿no? Es un gran, digamos, congreso que hemos coorganizado junto a Annenberg School for Communication de la Universidad de Pensilvania. Esto es como la Harvard de la comunicación, y la idea es unir tanto los académicos más prestigiosos de la opinión pública, de la deliberación política, de los efectos de las campañas electorales, del diseño de estas, etcétera, como a profesionales en ejercicio en el mundo del lobby, en el mundo de la asesoría política en España, para que de alguna forma puedan reflexionar conjuntamente sobre cuál es el estado del arte de las grandes teorías a día de hoy y cuál es su reflejo en lo que es la profesión o en lo que es la práctica de la política en España. ¿Y por qué un evento de este tipo en estos momentos? Porque es el primero, creo, que se organiza en Europa. Exacto, es la primera vez que las grandes asociaciones científicas de la comunicación, la mayor parte de ellas basadas o con sede en Estados Unidos, deciden de alguna forma ponerse las lentes para saber lo que está pasando al otro lado del Atlántico, ¿no? Pero al otro lado de su Atlántico. Es decir, nosotros miramos hacia su occidente y ellos van a mirar hacia su oriente para saber verdaderamente si existe un desfase, una asimetría entre lo que es todos los avances que se están realizando prácticamente en los últimos 40 o 50 años, que es cuando la comunicación política obtiene cierta oficialidad desde el punto de vista académico o desde el punto de vista de los parámetros ortodoxos, con lo que es digamos, el uso y manejo de mensajes, el uso, manejo y medición de las audiencias, que es algo, digamos, algo posterior en cuanto a su profesionalización en Europa, ¿no? Entonces, verdaderamente va a ser una oportunidad única para saber quién va más avanzado y para saber qué cosas hay todavía por explotar dentro de la profesión y de la academia, ¿no? Eso le iba a preguntar. ¿Hay muchas diferencias todavía? ¿Quién puede aprender más? ¿Nosotros de ellos, deduzco, o no tiene por qué? Fíjese, yo no diría que a la hora de aprender de ellos, evidentemente Estados Unidos lleva toda la ventaja de los años de investigación y de los años de práctica de comunicación política en su estado más puro, digamos, y de alguna forma también, y de su forma más innovadora. Pero sí que es cierto que el establecer analogías entre países o exportar modelos que funcionan en un país a otro país no es algo siempre que se pueda hacer, porque hay un componente cultural, un componente, digamos, de hábitos, de normas, de costumbres, que también de idiosincrasia y de historia de los propios países, que les hace a ellos de alguna forma ser objeto de otro tipo de análisis. Yo abogaría por un tipo de empuje hacia la multidisciplinariedad y no al intento de copiar lo que en campañas angloamericanas funciona en otros ámbitos. Porque donde a lo mejor no aquí no funcionaría, exacto, ¿no? Hay ejemplos notorios en el caso de las redes sociales o de Internet y de lo que es pues Facebook, YouTube, etcétera, y otras plataformas en la web, donde se intenta verdaderamente emular lo que a algunos candidatos les funciona y lo que en otras culturas sí funciona. Y verdaderamente el problema está, y la risa incluso a veces surge cuando se ve que verdaderamente existe ahí un problema de desconexión, digamos, por no ponernos excesivamente petulantes, de percepción o digamos de ingestión por parte de la audiencia y del elector del mensaje recibido, ¿no? Pero a lo mejor es cuestión de tiempo, porque
Internet, las redes sociales, Facebook, Twenty, todas estas tampoco han llegado hace tanto a nuestro país. Es cierto que si uno analiza la horquilla de edad de todas esas personas, esos gestores de información, gestores de contenido y, lo más importante, gestores de relaciones que trabajan al servicio de partidos políticos e incluso de gobiernos, de determinados organismos en distintas administraciones públicas, al servicio de la web por el interés evidentemente particular de un partido político, gente muy joven, gente evidentemente que ha nacido ya con la tecnología, gente que no necesita lo que es la alfabetización digital, que los que somos un poco mayores sí necesitamos, pero aún así existe, digamos, un dislate entre el tipo de lenguaje que ellos emplean y el tipo de mundo que ellos visionan de lo que la comunicación política es y del poder de las redes sociales, con, digamos, con el establishment o con los más veteranos que han estado 30 o 40 años trabajando, digamos, otro tipo de técnicas, otro tipo de campañas, otro tipo de mensajes, ¿no? Hace falta, digamos, como usted muy bien acaba de reflejar, una especie de entendimiento incluso dentro de los responsables de las redes sociales con los responsables de los medios masivos, dentro de los propios partidos políticos, ¿no? Y otro de los problemas que me comentaba usted al inicio, antes de empezar esta entrevista, es que la universidad está un poco alejada de la realidad. Ahí también habría que trabajar. Efectivamente, y no es solo en el ámbito de la comunicación política, en el ámbito de la comunicación en sí. Si uno analiza las cifras de desempleo, en este caso de periodistas dentro de España, fuera de España, en Estados Unidos, 5.000 aquí, 25.000 allí. Si uno analiza el grado, el nivel de deserción tan sumamente elevado de los programas de doctorado en comunicación en España, si uno analiza también, digamos, el perfil de edad del claustro permanente, es decir, el académico y el profesional, normalmente en las escuelas y en las facultades de comunicación, y si uno analiza los planes de estudio, muchos de ellos obsoletos y con unos métodos de aprendizaje y de enseñanza más, digamos, más propios de Humboldt y del siglo XIX que del siglo XXI, evidentemente algo hay que hacer para que el mundo real sea el mundo de la academia. Es decir, estamos hartos de decir vamos a traer a las aulas lo que fuera ocurre, que es el mundo real. Nosotros lo que queremos precisamente es invertir el orden, es decir, que lo que ocurra en las aulas, en los pasillos, dentro y fuera del campus, en el campus presencial y en el virtual, sea precisamente el perfecto reflejo de lo que en la sociedad ocurre, ¿no? ¿Y qué papel están desempeñando los directores de comunicación de las empresas? Los directores de comunicación, bueno, bien, empleando digamos, el francesismo, el DIRCOM, ¿no? Que es digamos, ya una acepción absolutamente reconocida desde los años 80 en España. Hay asociación, incluso la asociación DIRCOM, con más de 600 socios en España. Está EUPRERA, está la European Association of Communication Directors. Yo diría que, digamos, es una profesión que está asimilando mejor que otras dentro de lo que es el espectro de la comunicación esa necesidad de reciclarse, de reinventarse y de ser verdaderamente una parte absolutamente sustancial en lo que es la estrategia de las organizaciones. El DIRCOM se está profesionalizando, el DIRCOM está entrando en los comités de dirección, el DIRCOM está tomando grandes decisiones en el ámbito no solo de lo que es sus accionistas, sino también de los que son sus grupos de interés, y muy pronto veremos, sin lugar a dudas, DIRCOMes presidentes de grandes compañías que cotizan en bolsa. Vale, pues estaremos muy atentos. Vamos a hablar ahora, en plena crisis, esos mensajes, y volvemos un poquito a los políticos. Supongo que ahora tendrán que afinar un poquito más. ¿Qué impresión le están transmitiendo usted, que es experto en estos temas, nuestros políticos? ¿Se están dando confianza o todavía queda mucho por aprender? Bueno, más que poder hablar como experto individual, nosotros desde la Escuela de Comunicación, donde sí que tenemos a expertos en el ámbito de la opinión pública, de la comunicación política, lo que nuestros profesores, profesionales e investigadores están detectando es un exceso, digamos, de
de emociones. Es decir, bien es cierto que se ha pasado en cuestión de casi un poco más de una década, de una especie de debate ideológico entre posturas y entre partidos a una especie, digamos, de lucha emocional, ¿no? Y de mensajes que evocan a determinadas sensaciones. Pero el problema es el mismo problema que acontece y que desola a lo que es la publicidad masiva. Es decir, una vez que todos los sectores de actividad, en el caso de las empresas privadas, copian las mismas fórmulas para transmitir sus valores, ya sean tangibles o intangibles, llega un momento en el cual uno no diferencia una aspiradora de una pasta dentífrica, de un coche, es decir, y de alguna forma lo que está ocurriendo en el terreno o en lo que es la práctica diaria de los partidos políticos no es solo que sus mensajes cada vez sean más efectistas, más mediáticamente efectistas, es decir, que busquen verdaderamente el titular, que busquen la foto, con frutas, sin frutas, con hortalizas, con carnes o pescados, o que busquen estar detrás del rótulo. Es decir, hace falta verdaderamente llegar, la inmediatez, y eso es el oyente, el telespectador, pero hace falta tejer una estrategia que va más allá de la campaña, ¿no? Y eso es algo que probablemente, acercándose incluso a la academia, los partidos políticos podrían encontrar cierto refugio y cierto aire y oxígeno para replantear y reformular estratégicamente su comunicación política. Pues Samuel Martín Barbero, decano de la Escuela de Comunicación de la IE Universidad, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Intereconomía Business y que vaya muy bien ese simposio. Muchísimas gracias a ustedes y sí, está invitada si quiere venir. Pues nos lo pensaremos a ver si podemos por el programa. Nosotros ahora vamos a ver qué temas están preparando para el informativo Crónica 1 nuestros compañeros. Manuel Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Pues estamos preparando muchos temas, como todos los días, y principalmente vamos a tratar ese posible acuerdo que pueda haber